Bueno, entonces, si deseas aprender entonces de infancia, adolescencia, desde una mirada psicológica, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube dando clic al botón rojo abajo que dice suscribirse. Bienvenido a este minicurso gratuito, Niñera Electrónica. Continuamos entonces con la doctora Paola Soler, pediatra y máster en programación neurolingüística, con la cual estamos hablando del uso de pantallas para que aprendamos a identificar cuál es el impacto nocivo que pueden tener en la vida de tus hijos, tus hijas. Entonces, este es el capítulo 7 con el que cerramos hablando sobre adicción a pantallas. En capítulos anteriores les dijimos que una cosa es el uso y otra ya es el abuso. ¿Sí? Entonces vamos a mirar eso un poco más a profundidad en este último capítulo. ¿Qué es importante tener en cuenta entonces? Periodos cortos de tiempo, llámese 5 minutos de vez en cuando, 1 hora cuando mi hijo necesita hacer un trabajo del colegio. Digamos que está dentro de los límites normales, ¿sí? Es clave entonces también que tengamos presente que pues sea bajo supervisión de un adulto, como la doctora Paola nos hacía énfasis en capítulos anteriores, pero otra cosa muy distinta es que esté conectado todo el tiempo, en todo lugar, usando las pantallas. Llámese cuando está caminando por la calle, llámese cuando está en el colegio en la clase, llámese cuando está almorzando conmigo, ¿sí? Llámese cuando está durmiendo y resulta que está con la pantalla ahí conectada. Y digamos que me parece importante decirles que hay unos tiempos que recomiendan de acuerdo a la edad. Eh, la doc nos dirá si, digamos, si es así o habrá como algunos ajustes. Básicamente recomiendan que cuando tienen 2 años o menos no se use nada de pantallas, sí, por lo que ella nos refería en capítulos anteriores, que pues es el momento en el que necesitan nutrirse de información, digamos, sana, que les aporte algo positivo para su cerebro y sus distintos procesos de desarrollo, ¿sí? Más o menos de los 2 a los 5 años recomiendan media hora o 1 hora al día. 7 a 12 años recomiendan, primero que no sean horas de la comida, pero que sea una hora, digamos, con la supervisión de un adulto. Ya cuando son, digamos, están entrando en la adolescencia, 12 a 15 años, hora y media, estar pendiente de las redes sociales, y ya cuando son de los 16 años en adelante, pues recomiendan que sean 2 horas y que pues no haya pantallas, como la nos decía, que las tienen en muchos cuartos, ¿sí? Entonces, en capítulos anteriores también hablamos de esas conductas de riesgo y me gustaría hacer énfasis en algunas. Primero, ciberbullying. No voy a entrar a hablarles mucho de eso porque hay 2 videos en los que yo les hablé específicamente de eso, pero digamos que básicamente es acoso escolar por medio de internet y redes sociales, ¿sí? Segundo, uno que llaman sexting, ¿sí? Que básicamente es enviar fotos, videos que tienen una connotación sexual, llámese que ese niño, ese adolescente está sin ropa o está en ropa interior y cosas, digamos, así por el estilo. Tercero, uno que llaman grooming, que básicamente también lo llaman un engaño pederasta, que pues para los que no saben, un pederasta es un adulto que abusa sexualmente de un menor y digamos que tiene conductas o algunas acciones que hace a través de internet para crear un vínculo, ojo, que de eso hablamos en el capítulo anterior, y ejercer un control emocional sobre ese menor con el fin de en algún momento abusar sexualmente de él, ¿sí? Entonces digamos que importante ahí tener eso en cuenta. Me gustaría hacerles énfasis en 2 cosas. De ciberbullying, yo les voy a dejar acá en la descripción 2 videos que hicimos hace unos meses sobre ese tema para que conozcan mucho más. Ya en la parte de abuso sexual, acuérdense que hay un curso gratuito que hicimos con una trabajadora social, que hablamos sobre eso. También abajo se los comparto para que sigan aprendiendo ahí de esos temas, ¿listo? Porque pues el tiempo no nos da para tanto. Conductas ya, digamos, protectoras, me parece importante hacer énfasis en 2 aspectos. Primero, las de los papás, que pues la doc nos dijo que es importante ser ejemplo, ¿sí? Yo como adulto ser ejemplo de uso responsable de pantallas.
¿sí? Si soy ejemplo de uso irresponsable, pues comencemos a cambiar eso desde hoy. ¿Listo? Entonces, segundo, fijar horarios de uso. ¿Sí? Recomendable en las noches no. Acuérdense. Actividades permitidas. ¿Qué tipo de contenidos o actividades permito que haga mi hijo en el internet o en redes sociales? ¿Qué redes sociales le permito tener? Ojo, que nos tenemos que documentar en esto para poder orientarlo. Yo sé que algunos, digamos, no son muy tecnológicos, pero pues es importante para educar a esos niños, esos adolescentes, comenzar a mostrar interés si queremos identificar los peligros y poder educarlos en el tema, ¿listo? Y también digamos que es importante qué tipo de contenidos ver. Por ejemplo, si yo tengo un computador para que mi hijo haga tareas, ok, acordémoslo con él. No puedo esperar que él sepa que sea solo para tareas, porque pues no conozco niños y adolescentes que lean mentes, ¿sí? No, eso no existe. Y entonces seamos conscientes de eso. A veces asumimos que nuestro hijo piensa lo mismo que nosotros, pero pues recordemos que está en cierto nivel de desarrollo distinto al mío, ¿sí? No tiene la misma capacidad de análisis y de razonamiento que yo. Entonces, seamos conscientes de la etapa de desarrollo en la que está para pues poder educarlo en qué actividades es bueno hacer, qué actividades no, el lugar. Ojo que la cama es para dormir, no es, digamos, el lugar tan recomendable porque va a usarlo en su cuarto entonces todo el tiempo, ¿sí? Entonces, y no vamos a poder supervisar de una forma respetuosa mientras usa esa pantalla, ¿listo? Y ya, digamos, a nivel de conductas protectoras en hijos, me parece importante hacerles énfasis que en menores de 6 años, entre menos uso de pantalla se haga, sea mejor, ¿sí? Por el desarrollo cerebral que ya en capítulos anteriores la doc Paola nos dijo el por qué, si no los han visto, ya saben, vean los capítulos anteriores para que sepan de qué estamos hablando. De los 6 a los 12 años es bueno enseñar qué contenidos o qué información compartir, ojo, y cuál no. Por ejemplo, colegio, dirección, datos personales que son muy privados, ¿sí? Es importante educar a esos niños, a esos adolescentes, que esos son datos que no se comparten, ¿sí? Educar en esos riesgos, en esos peligros, ¿sí? Si yo conozco cuáles son los riesgos, puedo, digamos, decirle, bueno, hijo, de las redes sociales tú puedes tener solamente Facebook. Y él te dirá, si es adolescente, ok, ¿por qué? Y tú dirás, ah, mira, porque es que ahí sí, y aquí no es, por ejemplo, que vamos a andar eh, mirando sin su consentimiento lo que hace ahí o no, sino hablarlo. Hijo, mira, en Facebook es bueno que hagas X cosa, pero no es bueno que hagas X cosa. Puedes compartir fotos en la que estés vestido, pero ojo, que no estés con el uniforme. Y dirán muchos, ¿pero por qué? Porque se ve el escudo y pues digamos que por ahí podremos exponerlo a ciertas personas puedan ubicarlo y traten de hacerle algún tipo de daño, ¿sí? Importante. Pero ropa interior, traje de baño, no, ¿sí? Pero clave, si yo deseo que lo haga, importante yo también ver qué tipo de contenido publico ahí, si es que tengo esa red social, ¿listo? Si no, pues ya saben, primera tarea creerla para poder educarlo, yo tengo que conocerla, ¿listo? Aquí no quiero que sean como el creador de Facebook, ni mucho menos, pero pues es bueno conocerla para que sepan qué es bueno hacer, qué es bueno no hacer y que podamos hablar en el lenguaje de ese adolescente. ¿Listo? Para que les entienda. Entonces, y ahí va a tener la capacidad de siempre consultarle a papá y a mamá, ¿sí? Y básicamente en esos adolescentes también es clave que sepamos que le mostremos otras formas sanas, seguras de interactuar con otras personas. La ONU nos dijo que eso es importante para su desarrollo, a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Permitir que ensaye de forma autónoma poco a poco, ojo, autónoma, pero lo superviso. No es que voy a estar así, pero pues digamos que a distancia voy viendo qué va haciendo y qué no. ¿Listo? Que no lo sienta como que lo estoy ahí, estoy aquí respirándole. No, no es la idea tampoco.
recordémosle que estamos ahí, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, alguna preocupación, algún temor. Ojo, si pasó algo allá adentro que lo hizo sentir mal, o él hizo algo que no lo hizo sentir bien, porque a veces no es algo que le pase ahí, sino a veces es algo que hacen sin darse cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de ciberbullying pasa mucho. Entonces, ahí me gustaría, doctora Paula, que nos cuentes, ¿tú qué opinas desde la mirada, digamos, ya pediátrica? ¿Qué impacto puede tener esa adicción a las pantallas en niños, adolescentes? ¿Qué puede suceder así a grandes rasgos en su cerebro, en su salud física, ¿no? Bueno, acá estabas mencionando varios temas importantes. Lo primero es, dejar súper claro lo que tú estabas diciendo sobre la diferencia entre el uso versus el abuso de las pantallas. Digamos que todo, así como nos has dicho, todo en exceso es malo y el problema es cuando en realidad lo estamos usando demasiado. Nos estabas mencionando los tiempos, que en realidad esos son los tiempos que en general nos recomiendan las sociedades de pediatría, la Academia Americana, bueno, todas estas, guías que nosotros recibimos. Hay incluso algunas que son más estrictas, por ejemplo, tú decías menores de 2 años, nada de pantallas, en general esos son los americanos y pues los latinoamericanos que vamos de la mano con ellos, pero por ejemplo los británicos, ellos dicen por debajo de 3, nada de pantallas. Okay. En países como Francia, por ejemplo, ellos no transmiten programas para niños, ni siquiera los que pudieran considerarse constructivos, para niños menores de 3 tampoco. Con el fin, digamos que desde una política estatal, aportar a que sea un poquito más sencillo para los niños. Okay. Lo que decíamos sobre los extremos, hacemos la equivalencia del cuchillo con la pantalla. El cuchillo por sí solo, pues él no es malo, ¿cierto? El cuchillo es útil, lo usamos para pelar, para picar, para lo que sea. Si lo usamos o no para herir a otra persona, no hace propiamente el cuchillo malo. Es el uso que nosotros le damos. Y lo mismo pasa con las pantallas. Creo que en el primer capítulo nosotras hablábamos y decíamos cómo la tecnología ha impulsado el desarrollo económico de un montón de países, ¿cierto? La globalización en este momento, por ejemplo, de pandemia, que nos permite tener contacto con nuestra familia por esta vía o hacer reuniones como esto que tú y yo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, digamos que la tecnología y las pantallas tienen muchas cosas buenas también. El problema es, o el tema es, en usarlas de forma adecuada, ¿sí? Okay. Importante lo que tú mencionabas sobre que si nosotros queremos que los niños lo hagan, también nosotros tenemos que hacerlo. Y esto les va a dejar a ellos un montón de cosas buenas, más allá que, por ejemplo, el desarrollo cognitivo, el vínculo, todo lo que ya hablamos en los capítulos anteriores, pero, por ejemplo, el autocontrol, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la idea es que este niño de 5 años pueda en su futuro, a los 30 por decir algo, tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Es domingo, no tengo nada que hacer, me voy a sentar y voy a jugar 1 hora Xbox o voy a ver un video o lo que sea y pueda parar, ¿sí? Entonces la idea no es que él diga, no, pantallas nunca, celular no, teléfono, computador, nada de estas cosas, no. La idea es que aprendan a usarlo de forma adecuada y les saquen todo el jugo y todas las cosas buenas que nos pueden traer también. Entonces eso. Digamos que uno no se da cuenta a veces, ¿cierto?, de todo el tiempo que los niños pueden pasar pegados a las pantallas, porque pues tú no coges el teléfono y dices, sí, son las 5, entonces te voy a dejar tanto tiempo. No, la verdad es que los dejamos en su pantallita y nos vamos nosotros a hacer alguna otra cosa. Entonces sí es importante que estemos vigilando eso. Probablemente si les preguntáramos a los papás hoy, dime cuántas horas pasa tu hijo al día, no sabrían respondernos, porque es una cosa que se hace ya muy automáticamente, ¿sí? Hay que vigilarlo y decir, ok, nuestro tiempo es tal. Y acá va a lo que digamos que ya habíamos tocado en otros capítulos, y es las normas, y también una parte de lo que tú estabas diciendo, y es bajo qué condiciones lo vamos a usar,
¿sí? Entonces digamos que sí tenemos un televisor en casa, tenemos un Xbox, un Play, cualquiera de estos, pero hay que dejar claras las condiciones, ¿cierto? Entonces las condiciones es que lo vamos a usar, por ejemplo, los fines de semana, porque pues entre semana hay colegio, y lo vamos a usar no más de 1 hora seguida, y lo vamos a usar con este contenido específico, y mientras no lo estemos haciendo, lo que vamos a hacer son estas actividades, ¿sí? Entonces, más allá que decidir si usarlas o no, lo que hay que hacerlo es hacerlo de forma responsable, y esto era pues una de las cosas que tú más nos mencionabas, que me parece súper importante, y es hacernos responsables de eso. Enviarles un ánimo gigante a los papás. No queremos que se sientan mal, esto ya se los habíamos mencionado, pero sí es importante que si hoy ustedes están acá con nosotras y están viendo, digamos, algo que de pronto dicen, de pronto esto no lo estábamos haciendo completamente bien, de a partir del día de hoy, y digamos, a partir del día de hoy vamos a hacer los ajustes que sean necesarios. ¿Para qué? Para darle un mejor futuro, un mejor desarrollo a nuestros niños, pues cuando se conviertan en adolescentes, en adultos jóvenes y en lo que le vamos a entregar a la sociedad. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para cambiar, para mejorar, y bueno, esperamos que todo lo que hemos hablado en los capítulos anteriores les sirva para llenarse de razones para esto. Sí, ahí me parece importante pues agregar algo, y es que a veces tendemos a que el niño o el adolescente le digo, bueno, ya tienes que soltar el celular, listo. Digamos que una recomendación que yo les hago, pues dos en realidad, es anticipémonos, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que el acuerdo con mi hijo, porque ya comenzamos a hacer acuerdos de las pantallas, es 1 hora después de almuerzo, por ejemplo, listo, contabilicemos la hora. O acuérdense, seamos coherentes con lo que le decimos, ¿no? Pero no esperemos a que la hora se cumpla para ir, sino cuando ya falten, por ejemplo, 15 minutos, se acercan, ojo, de forma respetuosa, no le vamos a gritar ni nada de esas cosas, se acercan y le dicen, hijo, hija, como ustedes le digan de cariño, mi amor, en 15 minutos ya se acaba el tiempo que acordamos para ver videos de internet, para usar Facebook, para jugar videojuegos. ¿Listo? Para que estés pendiente. Listo, se van. Pero ojo, ¿se acuerdan lo que nos dijo la doña en capítulos anteriores? Asegurémonos que hay contacto visual, ¿sí? Que todo su cuerpo está dispuesto a y atento a lo que yo le estoy diciendo. No que mientras él está ahí, nos dice, ok, ahí no escuchó nada, ¿sí? Si tiene audífonos, pues que se lo quite, pero que me preste atención, ¿sí? Importante ahí que lo tengan en cuenta. Segundo, hay algo que hace como 2 años vi en un colegio que me parece muy bueno que podemos hacer en casa, y es, tenían, hagan de cuenta, como unos buzones, así como los de la correspondencia, pero ahí no ponían sobres, ahí ponían los celulares apenas llegaban al descanso. Entonces, ¿qué podemos hacer en casa? Ojo, las reglas son para todos y aquí no es imponer nada a nadie. Si el acuerdo es no vamos a usar celular a la hora de almuerzo, ok, no vamos, incluye a hijo, pero también incluye a papá, a mamá. Entonces, llamadas importantes, digamos que a esa hora no se hagan porque es un acuerdo en casa, ¿sí? Entonces, busquemos un lugar, llámese un recipiente, ¿sí? Un platico, pero ojo, no en el comedor, sino digamos que ahí en la sala puede ser, donde pongamos todo ahí en silencio, porque la idea no es que todo esté ahí vibrando y a cada rato se paren todos, no. Mientras disfrutamos ese momento de conexión familiar comiendo, ¿sí? Qué bueno, y pues importante que lo tengan en cuenta, qué bueno volver a ese tipo de tradiciones que había antes, que se comía juntos, pero se comía en realidad, no todos ahí como uno los ve ahorita en varios lados así, ¿sí? Es bueno volver a esas costumbres que existían antes y poco a poco se han ido perdiendo, porque si bien esto trae beneficios, nosotros hemos sido los que hemos dado un mal uso a esto, porque el aparato en sí no es bueno o malo, ¿sí? No es que se despierte, prenda la pantalla a medianoche y me diga, Gina, necesito que me uses,
entra a Facebook, Sí. mira que hay nuevas fotos en Instagram, ¿no? Pero pues lo que les digo, creemos el hábito, y no es solo crearlo en ese niño, en ese adolescente, en mí también, ¿sí? Porque seamos conscientes, a veces todo parte de lo que aprendieron de mí, ¿sí? Y puede que ellos sean a veces más tecnológicos que uno como adulto, pero una cosa es que tengan más capacidad de comprender eso y otra cosa es que podemos darle un uso responsable, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta. Tenemos un lugar donde podamos ponerlos mientras tenemos nuestro tiempo familiar. Llámese que estamos comiendo juntos, llámese que vamos a jugar un juego de mesa juntos, llámese que estamos en el parque, ojo, no es, podemos tenerlo ahí en silencio, todos en el bolso de mamá, ¿sí? Y si hacemos eso, no va a decir, uy, no, pero ¿por qué él usa el celular y yo no? Sino, mire, él lo puede hacer. Mi papá, esa persona que yo tanto admiro, mi papá, mi mamá, me demuestra que esto no es importante. Esto tiene un uso, pero no es todo el tiempo, sino para unas cosas. Y si él lo guarda, yo también puedo hacerlo, ¿sí? Porque yo soy su modelo, ¿sí? Yo soy uno de sus primeros canales de aprendizaje, que le enseña no solo a interactuar, sino también a saber manejar de forma responsable cosas como esta, ¿sí? Entonces, importante ahí que tengamos eso en cuenta, que pues me parece importante decirlo para cerrar y ya digamos para finalizar, me gustaría aprovechar para dar las gracias. Primero, a ti, papá, mamá, porque te estás educando en este tema. Ese es un primer paso, entonces, bien por eso, porque vamos bien. Ya reconocimos que hay un uso de pantallas a veces responsable, a veces no es tan responsable, pero primer paso ya lo tenemos listo. Ahora, segundo paso, ¿qué podemos hacer? Ahí vimos como cositas que la doctora Paola nos fue diciendo y ahí yo también le fui complementando para que seamos agentes de cambio, ¿sí? Que le digamos hola al uso responsable de pantallas en niños y adolescentes, porque aquí no es satanizar nada de eso, porque igual con la doctora estamos conectados a través de una pantalla. ¿Sí? Entonces, esto puede tener un buen uso porque nos estamos educando. Vean, sí. Vean, somos un ejemplo de eso, ¿sí? No hay más que decir frente a eso. A ti, Paola, en serio, muchas gracias. Primero por la disposición, por aportar en la construcción y en la ejecución de este minicurso gratuito, porque pienso que quedamos con una visión completa, y digo quedamos porque siempre que tengo una invitada como tú acá, yo también soy un aprendiz más, y pienso que aprendimos mucho sobre el uso de pantallas, es la mirada, digamos, tuya desde la parte pediátrica y desde la parte de programación neurolingüística, pienso que nos ayudó mucho para este contenido, y en realidad me siento muy agradecida porque hayas aceptado estar acá, y no sé si haya algo para cerrar que quieras decirle a los papás y a las mamás que nos están viendo, Paola. Bueno, nada, lo primero también pues es agradecer a ti por la invitación, súper halagada de participar en estos temas, cualquier cosa que construya para que los papás estén más informados, más empoderados, yo siempre estoy feliz y estoy dispuesta. ¿Qué quisiera decirles a los papás para cerrar? Que tengan mucho ánimo, que se llenen de paciencia. Al principio, cuando uno recibe toda esta información y uno dice, pues pucha, todas estas cosas que de pronto yo no estaba haciendo bien, y pareciera, cuando apenas lo vas a iniciar, que el cambio es una cosa muy grande y muy difícil, ¿sí? Pero la verdad es que si nosotros nos hacemos responsables, nos motivamos de la forma correcta, que es hacerlo siempre por nuestros hijos, van a ver que hacer el cambio no es tan difícil. Probablemente no lo vayamos a poder hacer todo de una vez, ¿cierto? Pero vayan haciendo una cosa a la vez. Cualquier cambio que ustedes hagan para mejorar la vida de sus hijos va a tener consecuencias positivas, y cuando ustedes vean, eso los va a motivar para hacer cada vez un poquito más. Entonces, véanse con los ojos del amor, valoren el esfuerzo que están haciendo con sus hijos. Estar acá viendo este mini taller ya es un claro ejemplo de que quieren estar mejor y que quieren ser mejor padres para sus hijos, entonces valoren eso y mucho ánimo. Bueno, nuevamente muchas gracias por haber estado acá. Espero más adelante que podamos compartir otros espacios, porque me pareció muy chévere todo lo que nos compartiste claro hoy. Que sí. Y lo que les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir
y no tener que lamentar. Nos vemos entonces pronto. Un abrazo. Chao. Un abrazo.